una energía lumínica, que el carbón se calienta volviéndose incandescente. Bueno, ¿para qué sirve esta lámpara de carbón que algunos lo han denominado desintegrador atómico? Pues ni más ni menos que con este invento de Tesla lograba tan altas temperaturas que logró derretir la circonia. La circonia es una sustancia metálica más resistente al calor conocida por el hombre. Y pudo también vaporizar rubíes y diamantes en solo minutos. Vaporizar, totalmente. Efectivamente. ¿Qué energía generaba? Fíjate que magnates invertían en él. Lámpara de carbón. Bueno, años más tarde es cuando habla de ese rayo de la muerte que había inventado y que podría hacer rebotar un rayo de luz en la luna. Nunca reveló el secreto de su rayo, pero existen pocas dudas de que se trataba de algo similar a un rayo láser de la actualidad y que pudo surgir fácilmente de este experimento de la lámpara de carbón que acabo de comentar. Claro, como en esta época, estamos hablando de principios del siglo XX, ahí es cuando ocurre la misteriosa explosión de Tunguska el 30 de junio de 1908, y el rayo de la muerte ya empezaba a ser conocido y que se sabía que podía pulverizar a distancia pues lo que se propusiera, es cuando se empieza a especular con la posibilidad de que, y es una de las teorías más vanguardistas y más arriesgadas desde mi punto de vista de todas las que se han formulado sobre Tunguska, pero que tiene su cierta lógica, porque Tesla, con ese rayo de la muerte, era capaz de pulverizar a distancia lo que se propusiera. Nunca sabemos la naturaleza exacta porque él no lo reveló. Eso de que rebotara ese especie de haz de luz en la Luna y pudiera después dirigirlo, focalizarlo en cualquier parte del planeta, pues hombre, llamaba muchísimo la atención y esto hizo tener a muchísima gente que le iba en serio. De hecho, había una conversación anterior. Una cosa. Sí. Él, bueno, pues se hacía especie de juegos con iluminación inalámbrica, que es lo que después dio paso pues a toda esta teoría suya de la electricidad gratuita para todo el planeta. Bueno, pues él en una ocasión hizo una exhibición de un barco de juguete accionado por control remoto en el Madison Square Garden, que, bueno, de alguna forma estaba precediendo pues en 50 años a las bombas alemanas, la V1 y la V2, porque estamos hablando de proyectos automatizados y que los podía dirigir a distancia. Sí. Hasta llegaba. Bueno, pues él comenta que con este tipo de aparatos, con toda esta tecnología sofisticada, que bueno, el resto de los científicos se echaban las manos a la cabeza porque le superaban, ¿no? Le superaban en conocimientos técnicos. Él comentó que él podía destruir una ciudad en breves minutos solo con accionar uno de sus aparatos, de sus mecanismos. Lo cual, cuando el rayo de la muerte empezó a popularizarse y ocurrió lo de Tunguska, más de uno señaló con el dedo. Pero fijaros lo que ocurrió. Él había dicho públicamente en 1907 que tenía un rayo capaz de crear ondas de frecuencia capaces de partir la Tierra en dos como si desgase una manzana. Eran mensajes muy arriesgados. Claro, él dirige una carta al presidente Wilson donde le dice que tiene un rayo capaz de destruir grandes extensiones de tierra. Lo llamó así, el rayo de la muerte, y según su carta, había logrado resultados concretos que demostraban el enorme poder destructivo del arma y ponía condición para la entrega que fuera utilizado solamente con fines defensivos. Él dijo, o reveló en la carta, que luego hablaremos de esta carta porque es muy polémica, que en 1908, mientras su amigo Robert Peary intentaba llegar al Polo Norte, envió uno de sus rayos para que cayera al oeste donde éste se encontraba. De acuerdo con los registros de la Fundación Tesla, el críptico telegrama que le envía a Peary, poco antes de que parte desde el norte de Canadá hacia el Polo, le dice simplemente que recibiría una inequívoca señal suya cuando se encontrara camino del Polo. Peary volvió y dijo que no había recibido nada anómalo, pero el mismo día en que Peary llega al Polo Norte, ocurre la explosión de Tunguska a 3.000 kilómetros de distancia, a 16.000 kilómetros de distancia de donde Peary se encontraba. En la carta Tesla... Yo no es por ser malvado, pero también se discute mucho si Peary llegó al Polo Norte. Efectivamente, ahí está el tema. Bueno, de cuando Peary dijo que llegó. Se aproximó en cualquier caso. Sí. En la carta le decía Tesla al presidente que el rayo ha sido el culpable de la explosión y que por errores de los cálculos el estallido se produjo en una zona muy alejada de sus planes. Él quería que el estallido y por tanto la luminosidad se hubiera situado al norte de la bahía de Hudson. Es decir, para que al anochecer la expedición de Peary lo hubiera visto. En realidad, Tesla apuntaba a una zona deshabitada, le dio otra deshabitada, pero según su teoría, bueno, fue espantoso lo que ocurrió. Él no presentó que fuera así. Se le fue la mano, se le fue el rayo. Bueno, el hecho cierto es que esto está muy cuestionado porque, aunque existe una copia teórica de la carta de la Fundación Tesla, el hecho cierto, y luego lo íbamos a comentar, que al día siguiente de la muerte de Tesla, agentes de la OSS, el antecesor de la CIA, se presentaron en su casa, en sus laboratorios, y se llevaron absolutamente todo, declarándolo secreto federal del gobierno norteamericano.
todavía hoy está protegida toda esa información por la ley oficial norteamericana de secretos de Estado. Tesla murió en 1943. 43. En aquel entonces él estaba trabajando en sistemas que le permitieran contrarrestar la manifiesta superioridad tecnológica de armas. Bueno, fijaros qué mensajes siempre de Tesla, siempre rozando pues lo tremendo, ¿no? Tanto lo imposible. Lo imposible, sí. Hay una anécdota que abona un poco esta hipótesis de que ese rayo de la muerte pudo haber sido el causante de Tunguska y de otras explosiones de menor grado y menor intensidad que hubo en aquella época. Por entonces, más o menos por 1908, se cuenta una anécdota muy significativa de él. Dicen que un día Tesla sujetó uno de sus osciladores de bolsillo, este tipo de cosas, una cosa frecuente, como que lleva lo sujeta a la viga central de acero de su laboratorio. ¿Cómo era el aspecto de Tesla? Era delgadito. Sí, era muy delgado, era con una calvicie incipiente. Se parecía muchísimo a Tornasol, pero sin el pelo revuelto. Sí, es verdad, es verdad. Con grandes patillas. Vestía muy antiguo, así me vestía siglo XIX. No como Einstein, ¿no? No, en absoluto. Era muy clásico su vestimenta. Bueno, de hecho, nunca se casó. Era muy raro, ¿no? Tenía sus pequeñas manías. Decían que era misógino. Tampoco se ha demostrado, pero bueno. Sí tenía como cierta fobia a las mujeres. Sí se parecía a Einstein. Sí, bueno, parece que todos estos genios, no sé qué ocurría, pero sí se alejaban muchísimo de las mujeres. Porque no ligaban. No ligaban, no sé, porque, bueno, estaba todo el día en el laboratorio. Una persona que cuando decís lo que te saca es un oscilador. Bueno, fijaros, ese oscilador lo coloca en la... Bueno, sí, hacer un experimento. Prueba de mi amor, todo. Un oscilador. Bueno, pero era loquito, como para regalárselo a la novia. Y lo coloca en una viga central de acero, de su laboratorio. Bueno, antes de que se diera cuenta, la mayoría de los edificios de la zona estaban girando en sincronización con el suyo, porque este era un poco el sistema que tenía a raíz de lo que se comentaba antes de la lámpara de carbón, ¿no? La especie de desintegrador atómico. Y lo que hizo es que, al vibrar, ¿no? Un poco lo que hace que oscilaba lo que son las ondas de forma, junto con toda la estructura del edificio, pues las ventanas de la estación de policía se rompieron, los muebles empezaron a mover del lugar, muchos creyeron que se trataba de un terremoto, y entonces Tesla, porque bueno, se veía que se le escapaba de la mano la historia, cogió un martillo y empezó a darle martillazos al vibrador para que no arrasara la zona, porque la intensidad iba en aumento. Tesla entonces, bueno, esto empezó a ser ya muy público, muy conocido, bueno, que habrá hecho esto en el laboratorio para que no se haya creado así un pequeño terremoto. Tesla es cuando declara que podría destruir el Empire State Building en cuestión de minutos, y por el mismo principio, por ese mismo sistema, dice, la Tierra también la podría destruir entera, aumentando su oscilación por medio de una enorme carga dinámica sincronizada con la periodicidad del planeta. Es un terrorista global, si hubiera podido el planeta. Exacto, que era un discurso menos mal que era bueno. ¿Cómo no va a caer mal? Claro, primero es que le consideraba un peligro público, porque pensaban que estaba chalado, pero lo que podían pensar es que lo mismo tenía razón. Y este era un tipo ya que le habían llegado a considerar muy peligroso. Es curioso que es el gobierno americano el que lo recupera muy al final de su vida, en los últimos 3 años de su vida, cuando ven que las cosas se les ponen feas. Pero ya no es de tiempo. Bueno, pero recordamos, Carlos, que en 1912 le quieren dar el premio Nobel de... Sí, lo rechazó porque es una cosilla para investigadores menores. El de física. Sí, le querían dar el premio Nobel, me parece que sí, era el de física, y él lo rechazó porque consideraba que, bueno, que no era un premio para el total. Bueno, claro, ¿sabéis por qué se marchó de Colorado y se fue de nuevo otra vez a Nueva York? Porque destruye su laboratorio de Colorado. Tesla realiza el experimento más increíble, posiblemente, de toda la historia, registrado antes del 45, es decir, antes de la bomba atómica. Y estamos hablando ya de algo totalmente distinto a lo del rayo de la muerte o de Tunguska. Bueno, el experimento es que, usando uno de los generadores y transformadores de corriente alterna que tanto le caracterizó, pues logró producir una energía con un exceso de 4 millones de voltios. Vamos a ver, para hacernos una idea, cuando un rayo le cae a una persona, le cae a un árbol, estamos hablando de unos 180.000 voltios. Él generó una energía capaz de generar esos 4 millones de voltios. Bueno, envió una especie de alto voltaje a un mástil de 70 metros, creó un equivalente de docenas de rayos, evidentemente por la equiparación que estoy haciendo, y con un ruido ensordecedor, ¿no? Porque de hecho fabricó una especie de polo sur artificial en el lado opuesto de la Tierra, produciendo las oscilaciones de estas que comentaba, que generó, pues, ni más ni menos que la capacidad de encender lámparas situadas a 40 kilómetros de su laboratorio. Bueno, su laboratorio saltó por los aires y se tuvo que largar a Nueva York